Auditorio amable, una vez más comparecemos respetuosamente ante ustedes con el fin de abrir un poco de luz sobre el pasado histórico de nuestro Estado. En la última ocasión platicamos de el fin de la hegemonía del general Ignacio Pesqueira García Tato, que había iniciado en 1856 y que se da por concluida en 1877, habiendo durado 21 años en el control de la política sonorense y de todo lo demás, atravesándose de por medio de las intervenciones francesas, la guerra de reforma y todos esos procesos militares que le dieron la estructura para durar 20 años o más, un poquito más, al general Ignacio Pesqueira. Al general Ignacio Pesqueira lo sustituyó un general enviado por el presidente Porfirio Díaz, que era el general Vicente Mariscal. Vicente Mariscal tenía evidentemente el Congreso del Estado a su favor, pero resultó que se enemistó con sus diputados locales de su partido y tanto Carlos R. Ortiz Retes, alamense, como Luis Emeterio Torres, también del grupo alamense, y ni se diga Ramón Corral, que era originario de ahí, quienes representaban a las fuerzas importantes o notables de Álamos y se ponen de acuerdo para eliminar a Vicente Mariscal alrededor de 1877-79. El vicegobernador general Francisco Serna se alió con estos diputados alamenses en contra de Mariscal. Serna tomó el control del Estado. Hubo una circunstancia en que Mariscal renuncia, se evita una guerra civil más y en 1879 el vicegobernador en ese momento, el general Francisco Serna, nativo del desierto de Sonora, se llevó la capital de Ures a Hermosillo, que era en ese momento ya la cabeza del grupo de notables del centro que incluía Guaymas, Hermosillo y Ures. Los otros dos grupos eran el del sur, el de Álamos, y el del norte, el de Arizpe. Sin embargo, se convocan en 1879 elecciones, sale electo Luis Emeterio Torres y el general José Tiburcio Otero como vicegobernador. Aunque de hecho quien gobernó por las licencias pedidas por el general Luis Emeterio Torres, pues fue don Ramón Corral Verdugo, que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los hombres más poderosos del estado de Sonora, tanto en lo político como en lo económico. Llegaría a ser, entrado el siguiente siglo, ya para 1900, el presidente o digamos el accionista más importante del Banco Sonorense, llamado el Banco de Sonora S.A., y a su vez el principal prestamista privado según los registros de la tesorería del Estado. Circunstancias: para 1874, José María Leiva Cajeme es nombrado alcalde del Río Yaqui, pero años después, en 1882, se rebela y es derrotado por los generales Ángel Martínez y José Guillermo Carbó, quienes lo derrotan y a su vez 5 años después lo fusilan propiamente. Lo seguiría en la lucha ancestral de la tribu Yaqui por recobrar sus posesiones ancestrales desde que el mundo es mundo. Lo seguiría otro jefe, uno de sus lugartenientes llamado Juan Maldonado Tetaviate, quien pelearía hasta 1897, en que se firma la Paz de Ortiz, y que después de rebelarse
otra vez, Maldonado Tetaviate, después de firmar la paz de Ortiz en 1897, en 1901 sería fusilado. Ambos caudillos, Cajeme y Tetaviate, son, digamos, los que le dan nombre a la lucha ancestral de esos fines del siglo XIX de la tribu yaqui, Cajeme y Tetaviate. Curiosamente podemos afirmar que la primera línea telefónica que se estableció en Sonora fue en el Palacio de Gobierno de Hermosillo en 1879. Las primeras poblaciones comunicadas con el sistema telefónico fueron la ciudad de Álamos y el mineral de Minas Nuevas. 2 años después, sería el 91, el 81, cuando se da esta comunicación entre estos dos lugares, el telégrafo federal entre Guaymas y Hermosillo se terminó de construir en julio de 1880 y a Ure llegaría al siguiente año. Para 1881 estaba comunicado ya Álamos con Mazatlán, que era su enlace con Durango y a su vez con el centro del país. Álamos se uniría telegráficamente con Hermosillo y Nogales hasta que fue terminado el ferrocarril de Sonora en 1882. Las elecciones para gobernador llevaron al poder al diputado federal Carlos R. Ortiz para el periodo de 1881 a agosto de 1883, dejando en el camino a José María Maytorena, padre del que sería el general Maytorena de la Revolución Mexicana. A Retes le tocaría establecer la educación básica obligatoria, crear el Instituto Científico y Literario, que sería la primera universidad de Sonora. Estamos hablando de 1881, 82, que sus enemigos y sus errores también políticos de Ortiz le hicieron que fracasara ese intento de que hubiéramos tenido una universidad en 1881, 82 y no en 1942, 60 años después. Por cuestiones de orden político, Ortiz de una manera absurda se enemista con sus amigos Ramón Corral, Rafael Izábalo y Cementerio Torres, a su vez con los jefes, los generales federales destacados en Sonora, José Guillermo Carbó y el general Bernardo Reyes, el ministro de Guerra, general Francisco Naranjo, el presidente Manuel González y de pilón todavía al hombre fuerte del país, que era don Porfirio Díaz, ¿no? Ante esa circunstancia, ante tanto enemigo, era imposible que continuara para terminar su periodo en 1883 y una turbamulta le hace un motín enfrente de su casa, por ahí en el centro de la ciudad, cerca de la calle Pino Suárez, cerca de la calle Tampico, balacea en la ciudad y cae en 1883. En octubre de 1882, como ya habíamos mencionado, quedaron comunicados vía ferrocarril de Sonora el puerto de Guaymas y Nogales. Nogales nace junto con su símil en Arizona, Estados Unidos, en esa época, con un rancho que había ahí, de la familia Camus, de la familia Elías, se hacen lo que hoy son las dos poblaciones de Nogales. Sin embargo, el tren traería progreso, porque evidentemente los caminos de herradura, de carretas y todo lo demás estaban llenos de peligros, de asaltantes, bandoleros y de pilón indígenas muy belicosos, como podrían haber sido apaches, sobre todo, y yaquis en esos fines del siglo XIX. En ese tiempo las travesías por mar más conocidas más socorridas eran entre Guaymas y Ajiabampo, y la bahía de Ajiabampo, que está en la frontera con Sinaloa, que sería un puerto de entrada de mercancías
para la gente de Álamos y el distrito principalmente. Provisionalmente, Lorenzo Torres toma el poder en lugar de Carlos Ortiz Retes y convoca elecciones de 1883, donde es electo el gobernador el general Luis Emeterio Torres, para el periodo que terminaría en 1887. A Torres le tocaría sofocar levantamientos yaquis, mayos, frenar invasiones de los apaches, hacer frente a la fiebre amarilla que diezmó el estado. Para 1889, el general Porfirio Díaz nombró la tercera comisión científica de Sonora bajo el eficaz mando del coronel Ángel García Peña, con el fin de levantar las cartas topográficas de los valles del Yaqui Mayo, con la intención de dotar tanto a los mayos como a los yaquis, pero también a los mestizos y a los blancos, de tierras en esos lugares para ir a poblarlos. La baja producción de los minerales de plata en el área de Álamos hizo que los alamenses se volcaran a Navojoa y al río para empezar a dedicarse a la agricultura, habiéndose dado entre 1892 y 1902 más de 3 millones de pesos de inversiones en infraestructura hidráulica en esas haciendas. Curiosamente, hay que decir que Sonora en ese tiempo tenía el mayor número de molinos de todo el occidente del país. Estamos hablando de 50 molinos que producían 2.500 toneladas de harina de trigo, misma que surtía a el estado de Sinaloa y evidentemente a la Baja California. El Valle del Mayo evidentemente también sembraba garbanzo, que era una materia de exportación, y quienes se encargaban de esto a los lugares como podrían ser España, Cuba, Puerto Rico, fueron la casa comercial Tomás Robinson Burs en Álamos y don Carmelo Echeverría, dueño original del molino El Hermosillense de aquí en Hermosillo. A principios del 1900 se llegaron a exportar hasta 4.600 toneladas de garbanzo a Cuba, España y Puerto Rico. En 1890, virtud de la pacificación de los ríos Yaqui y Mayo, Carlos Conat Maldonado solicitó y obtuvo del gobierno federal la concesión para aprovechar las aguas de los ríos Fuerte, Yaqui y Mayo. Para 1901, ya en el Yaqui estaban deslindadas, o sea, no cultivadas, 300 manzanas con 400 hectáreas cada una. Había concluido también una primera fase de los canales principales de llamada del río Yaqui. Poco después, esta empresa quebraría la Sonora and Sinaloa Irrigation Company y entró en su lugar unos nuevos accionistas llamados Luis y Guillermo Richardson, quienes tenían inversiones mineras en Yécora y Ladura y formaron la compañía constructora Richardson, que sería importantísima en el Valle del Yaqui. Para 1906 había ya por la compañía constructora Richardson y los propietarios, la mayoría de ellos, gran mayoría de ellos, extranjeros norteamericanos y algunos europeos, sembraban ya 1.500 hectáreas con riego del río Yaqui en 1906. Para 1913 habían aumentado ya a 11.000, pero se habían suspendido las obras por cuestión del problema del 1913, la revolución constitucionalista contra Victoriano Huerta, el asesino de Francisco I. Madero. Para 1891, una vez más, ya por tercera vez,
Luis Emeterio Torres es electo gobernador, aunque por licencia tomada, que era muy común, gobernó Rafael Izábal Salido. Ellos dos, Luis Emeterio Torres, Rafael Izábal Salido y sobre todo Ramón Corral Verdugo, formaron el triunvirato sonorense y se alternaron alegremente el poder de todo el porfiriato por más de 30 años que gobernó don Porfirio Díaz. Ahora, curiosamente, ese triunvirato, o sea, esos Torres, Corral e Izábal, más bien no era el triunvirato de 3, sino era un triunvirato de 4, porque tenía que agregar al general también Lorenzo Torres, un general destacado que estaba en la zona del Yaqui en Torín. Para 1900, el general Porfirio Díaz nombró a Ramón Corral, político sonorense, gobernador del Distrito Federal. Por su buen desempeño, para 1903 lo nombra secretario de Gobernación y, virtud a que la inversión norteamericana en México era inmensa, era la mayor, 60-70%, los inversores americanos le dijeron al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, el cerebro del partido científico de la época porfirista, tenemos temor que don Porfirio, que ya para esa fecha tenía 70 años porque había nacido en 1830, se dormía en los actos públicos, tenía problemas de salud y así por el estilo, que por favor nombraran a alguien que pudiera tomar su lugar en caso de que don Porfirio muriera. Entonces, en 1906 se nombra a Ramón Corral como vicepresidente, junto con el presidente que sería el eterno general Díaz, para el sexenio, más bien sería en 1904, para el sexenio que terminaría en 1910. El ferrocarril Sud-Pacífico, que ocupó desde 1904 el lugar del ferrocarril de Sonora que iba de Nogales a Guaymas, emprende desde Empalme la construcción de un ferrocarril que con los años llegaría hasta Guadalajara. En 1905 inicia sus acciones. Para septiembre de 1906 ya estaría en las estaciones de Esperanza y Cajeme. La de Navojoa llegaría en mayo de 1907 y como Álamos había quedado fuera del trazo original del ferrocarril Sud-Pacífico, que nadie pensaba que iba a pasar por un lugar tan modesto y ni siquiera por el pueblo como es Navojoa, hicieron un ferrocarril de vía angosta entre Álamos y Navojoa, o Navojoa y Álamos, con el fin de quedar bien con el vicepresidente de la República, el alamense sonorense, Ramón Corral Verdugo, que supuestamente sería quien sucedería en su momento a don Porfirio Díaz. Para 1907, a fines, o sea en diciembre, llega a la estación de San Blas, Sinaloa, el tren Ferrocarril Sud-Pacífico. En 1908 llegaría a Culiacán y en 1909 llegaría a Mazatlán y en 1911 estaría ya en Tepic, Nayarit. Y evidentemente la revolución detendría todo esto, la revolución más la dificultad de las montañas, de las sierras montañosas grandes, difíciles, que están de Nayarit, entre Nayarit y Jalisco, y llegaría a Guadalajara el tren durante el periodo de gobierno del sonorense Plutarco Elías Calles, del 24 al 28. En 1927 ya habría comunicación directa entre Nogales, Sonora, y Guadalajara, Jalisco. En esto
Y aquí llegaríamos en esta ocasión para continuar la próxima vez, ya hablando sobre la huelga de Cananea, sobre el inicio de los problemas de la revolución, elecciones en Hermosillo, el Club Verde y otras cosas muy interesantes. Pues agradecería infinitamente una vez más la generosidad de la atención de nuestros buenos amigos y nos veríamos aquí la próxima semana.